lo que no es de ti. El velo de Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. La palabra que viene a nosotros hoy viene bajo el tema un estanque llamado Betesda. La palabra dice aquí que Jesús, después de una serie de actividades previas, se dirige a Jerusalén. Hay una fiesta en Jerusalén. ¿Cuántos sabían que a Dios le gustan las fiestas? Pero las fiestas sagradas, hermanos. Amén. El Señor se dirige a Jerusalén porque esa fiesta se celebraba por orden del Señor en Jerusalén. El escenario que se presenta aquí, el trasfondo que se presenta, nosotros con frecuencia, en particular cuando pasamos por encuentro, escuchamos mucho esa referencia a Egipto como el mundo, como Dios nos sacó a nosotros de Egipto, el mundo, para traernos a una relación con Él para salvación eterna. Y recordamos que el faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel. Recordamos la historia de Moisés, que Dios llamó para Moisés, salvado de las aguas, su significado de su nombre, para liberar a ese pueblo, con su hermano Aarón. Conocemos la historia, cómo el faraón endureció su corazón y cómo Dios empezó a desenlazar juicios sobre la nación, el imperio de los egipcios, terribles cosas, para él introducirse dentro de ese pueblo como el único Dios verdadero, y para demostrarle que ningún ser humano o ejército y nada puede realmente contra el Dios de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? Y conocemos que una de los juicios que cayó sobre ese pueblo fue que se ordenó de parte de Dios que iba a morir todo primogénito de los egipcios y de todo aquel que no escuchara de parte de Dios cómo podían salvarse. Los israelitas creyendo en Dios, claro, ellos escucharon, y lo que se les dijo fue que tenían que matar un corderito y tenían que usar la sangre y poner la sangre en los dinteles de la puerta. Y cuando pasara el ángel de la muerte, iba a matar a los primogénitos, entonces el ángel iba a mirar y en donde tuviera esa señal de sangre, no podía tocar ahí ningún primogénito. ¿Cuántos alaban al Señor? De ahí en adelante, esa es la fiesta de la Pascua, se recuerda eso, que ellos fueron salvados y salieron de Egipto, ¿verdad?, en esa forma milagrosa. Esa fiesta de la Pascua el Señor la dio al pueblo para que recordaran de cómo Él no solamente lo sacó de Egipto, pero en forma poderosa y milagrosa demostró su poder hasta salvífico sobre ellos, en cuanto a los primogénitos y en cuanto cubriéndolo a ellos de todas esas plagas que descendieron sobre
un imperio rebelde al único Dios verdadero. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces esa fiesta de la Pascua se estaba celebrando y Jesús llega. Qué interesante. Dijo Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero, su sangre fueron puestas sobre los dinteles de una cruz. Y por esa sangre nosotros fuimos salvados, como fueron salvos también los primogénitos en Egipto. Y qué interesante que ese Cordero que da vida con sacrificio, porque fue el Cordero perfecto crucificado, y ahora esa sangre a nosotros nos ha salvado. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese Cordero de Dios, en su primer parte de su ministerio, empieza a presentarse como precisamente el Cordero de Dios que salva y que estaba predestinado para ser inmolado por la salvación de todo aquel que pudiera creer en él, a su nombre. Qué interesante que él entra, se introduce, no está hablando de una fiesta, ¿verdad?, de rama, como dicen, etcétera, cobija. Tenían diferentes tipos, habían 3 fiestas particulares en esa misma época. No se habla de esa, se hace énfasis que esa era la de la Pascua. Y la mayor parte de los creyentes doctos en la palabra y la historia de Israel concuerdan que muy posiblemente era ese. Para mí tiene sentido. Entra el Cordero de Dios que fue dado para ser inmolado, para ser crucificado, para que su sangre fuera vertida para la salvación de nosotros, para que cuando llegue el tiempo del juicio, como llegó el momento del juicio a todos los primogénitos de las familias de los egipcios, no tocara a aquellos cuya sangre de ese Cordero lo haya marcado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y nosotros todos hemos sido marcados con esa sangre. Inclusive al final hay un simbolismo que vamos a tener de eso, que es la Santa Cena. La Santa Cena es la sangre, tipifica la sangre de Cristo que fue vertida por nuestros pecados. Y nosotros la tomamos, dice él, en memoria a él, para que nunca nos olvidemos que la salvación nuestra sí costó la sangre del Hijo de Dios, el unigénito, el único Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en ese sentido, el Señor tipifica el cordero que mataron, sacrificaron, para que, y la obediencia de los israelitas a poner esa sangre, nosotros apelamos a esa sangre tiene poder, hermano. Tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. A mí me gustan mucho esos coritos del pasado, que eran tan claros. La sangre de Cristo tiene poder, muy claro. Y es verdad, la sangre de Cristo tiene poder. Una de las armas más poderosas en contra de toda hueste satánica y de demonios es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. A su nombre. Entonces entra el Cordero de Dios en el inicio de su ministerio y llega a Jerusalén, en donde se está celebrando la Pascua. Pero note algo interesante. Él no llega al templo. Él no llega buscando a la gente grande de poder y autoridad religiosos, ni a la gente pudiente. Él no llega ahí, él llega a una fiesta de Pascua, pero llega como el Hijo de Dios que busca en dónde están las necesidades del hombre y la mujer. El Señor, la palabra de Dios nos demuestra que Él fue movido en medio de las multitudes para prestarle atención a una persona singular. Zaqueo, la mujer del flujo de sangre, por 12 años. Tanta gente alrededor del Señor, pero evidentemente su fe estaba muerta. Seguían y buscaban a dónde iba el Señor, porque la gente se ponía alrededor de Él por la expectativa de lo que podía hacer, de lo que demostraba con poder, etc. Aunque en realidad ese era el propósito del Señor, que a través de milagros sobrenaturales la gente que veía los milagros entendiera
que no estaban tratando con cosas comunes y corrientes, sino que estaban tratando con el poder de Dios para salvación de ellos, porque entonces podían creer en el Dios de Dios. Amén. No había nada malo en eso. Pero esas multitudes lo seguían era, como dicen por ahí, por los panes y los peces, y por el show, por el show. En esos tiempos no teníamos Civic Center, ni teníamos, ¿verdad?, esos lugares grandes deportivos donde van miles de personas. El show era que Jesús llegaba y con esos milagros que ellos no habían visto por muchas generaciones, habían desaparecido de Israel. Ellos estaban completamente asombrados y se regaba la voz. Va a estar Jesús allí, va. Era un show que iba mucho por el show que iba. A su nombre. ¿Por qué es importante mencionar esto? Es porque lo que estamos tratando de decir, que estamos hablando de un pueblo que era creyente, ¿usted me entiende? Un pueblo que fue formado por Dios, un pueblo que fue sacado de la esclavitud de Egipto, un pueblo que fue enseñado a través de tanta vicisitud y dificultades, a través del desierto. Dios se reveló a ese pueblo con toda autoridad y poder y habló audiblemente a ellos. Y ellos vieron el poder de Dios en forma increíble como nosotros no se ha vuelto a ver en la tierra. En esos días, en esos tiempos, cuando Dios empezó a darle forma a su pueblo Israel. Esa es la nación que entonces, echando adelante en la historia, ahora encontramos en Jerusalén, que está celebrando un evento, un evento que está supuesto a ser bíblico, que ha sido inclusive dado por Dios. Pero qué raro que Jesús no le presta tanta atención a la fiesta, sino que Él viene a un lugar diferente, a su nombre. Yo visité una vez, o estuve alrededor de un lugar que me voy a reservar, en donde esa gente se habían metido tan profundo en el legalismo y en la religiosidad que se habían olvidado de las cosas más esenciales, como dice el Señor de la palabra. Y a mí no me gustaba ir ahí, ¿verdad? Entonces me dice uno una vez, bueno, pero usted no nos visita, pero usted no me ha invitado. Silencio. Y si no, ¿por qué? ¿Por qué razón? Me dice, pero dígame una cosa, si uno es un creyente, ¿no debe de estar con la familia de creyentes? Digo, sí, uno es un creyente, sí. Y si son creyentes verdaderos los que están practicando esa religión. Y si las personas que están practicando esa religión no son los creyentes, que usted está diciendo, que debe ser las personas que usted está cuestionando, entonces ¿qué usted quiere? Silencio. Yo quiero que usted entienda, hermano, que esto es serio, que el Señor precisamente una de las cosas que vino a hacer fue a quitar todas esas ataduras que se le habían puesto a la forma que debe servirse a Dios. Por eso yo siempre he dicho, hermanos, recordémonos siempre de permitir que el Espíritu Santo obre en las personas. Yo como pastor tengo la responsabilidad, porque la Biblia lo dice, que si usted ve que el inconverso está, yo uso una palabra diferente, un poquito más agresiva en el Antiguo Testamento, que la persona está cometiendo pecado y usted no se lo dice, ciertamente el impío, es la palabra que usa la Biblia, morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tus manos. Pero si tú le dices y esa persona reacciona bien, entonces habrá salvado un alma. Y eso se nos toma en cuenta. Pero la religión de ese tiempo se había perdido en sí misma y se había convertido en un asunto de negocio y
popularidades y de poderes y de políticas. Era un desastre similar a ciertas religiones muy grandes que existen hoy en el mundo y en los Estados Unidos, que muestran muchos números, pero es una religión enredada en las cosas del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y han perdido de noción la responsabilidad y la importancia de hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como dijo Pablo. No importa cuáles sean las consecuencias, no importa. ¿Cuántos alaban al Señor? Los dirigentes religiosos de ese tiempo habían puesto sobre la palabra tantas añadiduras y tantas cosas que se convirtieron en tradición, y las tradiciones de los hombres, más que otra cosa, se convirtió en la religión. Ese era el estado de cosas en ese momento que Jesús entraba a Jerusalén. Y si usted lee más adelante de ese capítulo 6, usted va a descubrir cómo inmediatamente se empieza a atacar a Jesús mismo por haber hecho un bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay cuatro áreas importantes que vale la pena enfatizar para continuar hacia adelante. Número 1, la multitud y cuál es su simbolismo. Número 2, el estanque de Bethesda y cuál es su simbolismo espiritual. Número 3, el hombre sanado, lo que esto significa. Y el hecho de que una sola persona era sana a la vez. Leí la palabra y ustedes la escucharon, dice que el hombre paralítico dijo, el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Y ustedes conocen lo que respondió él. No quiero adelantarme a eso porque quiero hablar primero de la multitud. Dice que era una multitud donde se incluían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Eso precisamente define cuál era el estado espiritual de la vida de ese pueblo. Gentes enfermas espirituales, gentes ciegos espirituales. Y más adelante vamos a ver cómo esto está en verdad. Cojos, personas que tenían una religión, pero tal vez eran cojos espirituales, no eran completos en la palabra. No era el evangelio completo, como dicen. Tenían tantas cosas de tradición incluidas, etcétera, que andaban cojos, eran en lo espiritual, en los conocimientos de la palabra. Y la ignorancia de la misma palabra también. Paralíticos, habla de personas inmóviles, inmovilizadas completamente en su vida espiritual. Personas que no exhiben movimiento. Hay otras que ni vida exhiben. Hay personas que hay que darle un pellizco para que a ver si responden, a ver si están vivos todavía. Y más allá hay personas que estilo Ezequiel 37. El Espíritu de Jehová me llevó a un lugar, a un valle, estaba lleno de huesos y estaban secos en gran manera, secos en gran manera. Esa era la vida espiritual de esa nación en ese momento. ¿Qué nos dice nosotros, hermanos? Tenemos que estar continuamente alerta a no dejarnos diluir en nuestra creencia, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos creído, y pelear por eso a todo costo para no comprometerlo con ningún tipo de argumento que se levante en contra de la verdad que está basada en Cristo Jesús, la roca eterna, Señor nuestro y nuestro Salvador. Nuestra creencia no es negociable. Y no importa si se levante el gobierno y nos persiga y acabe con nosotros. Nuestra herencia está en el cielo, no en la tierra. Y nosotros vamos a mantener nuestra postura de firmeza y con toda esa armadura de Dios de que habla en Efesios 6, mantener nuestra posición de ofensiva, peleando y moviéndose adelante con lo que hemos creído sin comprometernos. Vamos a puntualizar algunas de estas observaciones en cuanto a la multitud de esos días. Dice que había 5 pórticos. Imagínense aquí en el centro un estanque de agua
y estos sean los pilares del pórtico. Entonces, como un lugar que va alrededor aquí así, con pilares y con, ¿verdad?, el tipo de arquitectura de ese tiempo, que allá en Israel se usa mucho la curva en las construcciones. Alrededor, en ese lado ahí, alrededor estaba lleno, repleto de gente enferma. Y estamos hablando del pórtico, el estanque de Bethesda estaba compuesto de 2 depósitos de agua, como 2 swimming pools grandes, ¿verdad?, que se nutrían de agua subterránea. Amén. Estaba lleno de gentes enfermas. ¿Qué representa esto? Vamos a ver. Representa al mundo perdido de hoy también. Principios del mundo. Representa una religión que ha sido influenciada al punto de llegar a un nivel de inefectividad, en donde la multitud que habla de esa generación misma estaba inmóvil en su vida espiritual. Era una sociedad supuestamente espiritual, pero con una vida muerta, absorbidos en su egoísmo. En otra palabra, dijo el paralítico que al Señor, el problema es que cada vez que yo voy a tratar de llegar, no hay nadie que me lleve, y entonces el que llega primero es el que se sana. Y él no podía correr. Tenía que haber otra persona que le ayudara. Y no había persona. Entonces tendemos el nivel de egoísmo, que es lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Que estaban viviendo esa gente no estaba interesada en ayudar a nadie. Cuando ellos esperaban, sabían que quizás en esos tiempos, la Pascua, dice que un ángel venía, a cierto tiempo no sabían exactamente cuándo, estaban en espera. Y cuando el ángel descendía, dice que el agua se revolteaba. Cuando el agua ya la veían revolteada, entonces salían corriendo lo más rápido. Los familiares que estaban ahí, de lo que no se podía mover, lo llevaban rápido, o el que podía correr todavía con amuletas, como sea, pero el que llegaba era el más rápido, llegaba, esas personas eran sanadas. En otras palabras, la regla del momento era, tal era el egoísmo, que la regla del momento era, cuando se removían las aguas, sánese quien pueda. A su nombre. Tal era el egoísmo dentro de esa religión y la creencia de esa generación, que había perdido la noción de lo que es misericordia, de lo que es gracia, de lo que es favor de Dios y amor de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que existía era una competencia para ver quién podía ser sanado primero. Y cuando el agua se removía, salía todo el mundo alrededor de ese hombre, y ese hombre se quedaba ahí, muy triste. Oiga, 38 años esperando. Hay mucho que decir todavía. También esto demuestra que ponían su fe en creencias supersticiosas. Cuando Moisés murió, el Señor ordenó a Josué y los líderes que enterraran a Moisés en un lugar. Bueno, Moisés mismo salió a morir, mejor dicho, salió a morir en un lugar donde él no lo encontrara. Porque Dios dijo que si ellos sabían dónde estaba él sepultado, iban a hacer de eso una religión. Y iban a poner su fe y confianza solamente en un hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso sucedió eso. Aquí tenemos gente que ha perdido su fe directa en Dios. Y están mirando ahora y están dependiendo y han puesto su confianza y su fe en un estanque de agua. Cuando llega un ángel, ahora se debate si en realidad ese era un ángel real o no, sino que la gente hizo alguna superstición de eso. Bueno, ahí dice la Biblia que un ángel lo hacía, pero hay un debate con eso. El punto es que fuera ángel o fuera agua, estamos hablando de cosas creadas.
Estamos hablando de un estanque de agua hecho por mano de hombre. Y vamos a decir que sea real, que fuera un ángel que lo hiciera. Estamos hablando de un ángel. Miren, los ángeles, se muestra la palabra de Dios, eran muy cuidadosos de asegurarse de que los hombres con los cuales ellos entraban en contacto no cometieran el error de creerse que tenían que adorarlos a ellos, porque ellos conocían el peligro que era eso. Porque un día en el pasado infinito hubo uno de esos ángeles muy destacado que así se levantó en orgullo y exigió que fuera también adorado. ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Estamos hablando de Lucifer. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces era una gente que estaba desesperada, sin conocimiento, ciega, espiritual, tal como dice aquí, que habían enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, espiritualmente también, ese era el caso. A su nombre. Poniendo las cosas creadas por objeto de su sanidad y de su fe. Usted sabía que el significado de Bethesda es casa de misericordia. Casa de misericordia. ¿Quién le puso ese nombre? No es bíblico, no fue Dios que se lo puso. Se lo pusieron los dirigentes religiosos. Al ver que esto ocurría ahí, pues entonces estaban diciendo que Dios tenía misericordia y que todavía intervenía en las necesidades humanas. Pero ¿por qué entonces nada más una persona? O si fueran unos cuantos, porque eso tampoco está claro, unos cuantos o una persona. El que llegue primero. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque quizá fuera casa de misericordia, de acuerdo a la definición de la misericordia de los hombres. Porque la misericordia de Dios no tiene límites. Dice la palabra de Dios, donde Jesús llegaba, todos serán sanados. A su nombre. Eran cegados por la definición de misericordia de acuerdo a los hombres y no de Dios. Su ceguera era tal que no les permitió reconocer a Jesús en sus medios, la fuente de misericordia, gracia y sanidad. ¿Te entiendes, hermano? Habían perdido, estaban ciegos. Jesús llega dentro de una multitud, dice la Biblia, era una multitud de gente. Llega el Hijo de Dios, el que tiene la solución a sus problemas, pero ellos habían descendido en su fe y en su conocimiento y retención de la palabra, en su esencia, que se habían limitado a creer en las cosas creadas y no en el Todopoderoso que creó la cosa. Y eso limitó su fe al punto de que las sanidades no eran tantas. Pero aún así todavía Dios continuaba interviniendo y continuaba haciéndolo. A eso se le llama misericordia. Aun cuando los hombres y las mujeres han menguado y han perdido su fe, y más allá, la demostración de Jesús en lo que Él hace, nos lleva a entender que la misericordia del Señor no tiene limitaciones, no tiene límites. Es verdad, como Él dice, como está distante el este del oriente, del occidente, dice la palabra, así ha aumentado en su misericordia. Cuando usted piensa que el espacio izquierda y derecha vaya hasta que no termine, infinitamente. Estaban más enfocados en remedios temporales para bienestar humano que remedios permanentes para bienestar del alma. La preocupación de ellos era más mi sanidad, y todo era un egoísmo. Y dentro de un ambiente como ese es muy difícil ver la manifestación del poder de Dios. Por gracia el Señor obra todavía. Estaban buscando la sanidad de su alma en los lugares equivocados. Sí, todavía hay personas que van a hacerse un baño con una soja y cuando el esposo dice que no le está poniendo mucha atención, van y buscan una porción y se la botan. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces la multitud demuestra, ¿verdad?, el carácter espiritual de esa sociedad en ese momento y cómo los principios mundanos, seculares, empezaron a minar su fe al nivel que desapareció el concepto de la demostración del poder de Dios, porque no había fe.
Y buscaron entonces tratar de enfocar el poquito de fe que tenían en las cosas creadas por Dios. Tenga mucho cuidado, hermano. Cualquier cosa puede convertirse en un objeto de nuestra adoración. ¿Usted sabía eso, hermano? ¿Usted sabía que a lo que usted le pone atención con un énfasis sobrenatural va a convertirse en un objeto de su adoración? Y no importa lo que sea. Usted puede tener un hijo que usted lo ama mucho, pero si usted lo ama en exceso, si usted lo ama en exceso al punto de que usted prefiere mejor estar con ese niño que servir a Dios, usted ha convertido a ese niño en un ídolo. Ellos convirtieron en un ídolo de ese tanque de Bethesda, porque eso no tenía ningún significado espiritual, más que ellos veían lo que ocurría y venían y creían que había un poder mágico en esas aguas. A su nombre. El estanque representa la misericordia limitada. Pocas personas se sanaban, aunque Dios por gracia lo permitía. Énfasis en esfuerzos humanos. ¿Por qué razón? Porque todas las personas que estaban ahí, muchos de ellos inmóviles, dependían en que alguien lo llevara. Eso fue lo que él dijo, que nadie a mí me lleva como lleva a los otros, que no pueden. Quizás él era el único que se quedaba ahí esperando y nadie aparecía. Eso es el énfasis en esfuerzos humanos para obtener un milagro de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Énfasis de fe en cosas creadas. Déjeme leerle a Romanos 1:25. Empezando en el 18, no dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, ya se le hizo saber, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, porque Dios ya se reveló a todo el mundo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso es que, hermano, tenemos que ser sensibles a la obediencia a Dios, porque en cualquier momento puede nuestro corazón ser entenebrecido. Oiga lo que ocurre: fueron entenebrecidos, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de un estanque de agua, de un ángel. Y cambiaron, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. En otras palabras, ¿cuántas veces te va a corregir Dios? ¿Cuántas veces va a tener que hacerlo? Y tú sales con un argumento de que sabe más que él, que todo el mundo. Hay un momento cuando Dios dice: ok. Entonces dice que el Señor lo entrega a su propia concupiscencia. En otras palabras, you are on your own. Por lo cual también Dios entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Un énfasis en las cosas creadas disminuye la fe
Como cosas creadas pueden convertirse en objeto de nuestra fe, también muestra esto, cómo las cosas creadas pueden convertirse en el objeto de nuestra fe y nuestra adoración. Y puede sustituir nuestra adoración a Dios. Los resultados, una religión personal muerta. Bien, pasamos ahora al concepto de una sola persona sanándose. Esto muestra las limitaciones en el hombre y la mujer ciega sobre el concepto de la misericordia. Las limitaciones del poder de las cosas creadas a proveer sanidad para todos. Tiene sus límites. Mas Jesús tiene poder para sanar a todos. Dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. El hombre sin fe en Jesús vive con muy bajas expectativas. Y esto es lo que demuestra una sanidad a la vez. Solamente el que llega primero a su nombre. El paralítico. Uno en una multitud que sobresale, no por su propia justificación ni necesidad. No por su propia justificación ni necesidad. ¿Por qué razón? Porque sabemos que este hombre no era un creyente. Este hombre en realidad tenía su confianza fijada en un hecho que veía, y por eso era hasta un poco idólatra lo que estaba haciendo, porque estaba poniendo su confianza en algo creado, pero no era su fe en Dios. Eso demuestra ahí hasta qué nivel había bajado el concepto de relación con Dios dentro de esa generación. Y lo que nos advierte el Señor del peligro que nosotros corremos cuando empezamos a fijar nuestra vista y a ponerle más atención a las cosas creadas que a nuestra relación con Dios personal. A su nombre. No por su propia justicia ni necesidad. En otra palabra, Jesús no se fijó en él porque él era una persona de fe. No fue por eso. Aquí no estamos hablando de fe. Ese hombre ni siquiera conocía a Jesús. A su nombre. Y tenía una necesidad no diferente a los demás, porque había una multitud de gente que era lo que era diferente con este hombre. Porque se muestra el Señor interesado en llegar a esa persona dentro de una multitud. Bueno, puede ser porque vio, ¿verdad?, la falta de misericordia en otros hacia él. Nosotros como creyentes tipificamos aquellos que ayudaron a las personas a llegar y a entrar al estanque, aunque nosotros no tenemos nuestra mirada y nuestra confianza y fe en una cosa creada. Estoy hablando de aquel que no es solamente un agua estancada, sino que es la fuente de vida que brota para vida eterna. Amén. Y ese es Jesús. Más bien por la intervención soberana de Dios en los asuntos humanos. Eso fue una intervención unilateral de un Dios soberano que tiene un plan. Y vemos cómo en la palabra más adelante se demuestra el plan de Dios. Jesús llega y se acerca al hombre más necesitado. Ese es Jesús. Ni siquiera tiene su confianza en Dios, pero ninguno de ellos tampoco. Ellos estaban creyendo más en un ángel y en un agua que se alborotaba, y sabían que una persona salía testificando de que había sido sana. Pero eso era todo. Es una religión muerta. Es una religión limitada. Es una religión sin Dios. Dios no tiene esos límites. ¿Cuántos alaban al Señor? Se acerca a este hombre. Y recuerde, este hombre es paralítico, está en un lecho. Él está acostado, por eso no se puede mover. Tipifica la persona en el mundo que está muerta en delitos y pecados. Y nosotros somos llamados como los familiares de esas personas que llevaban a esa gente y así también al agua. Nosotros somos responsables. Lo que estamos habilitados, en otra palabra, no estoy hablando porque podemos caminar en lo físico, estoy hablando porque podemos caminar con Cristo en lo espiritual.
Nosotros somos los que tenemos la fuerza, tenemos la fe, la creencia, la palabra de Dios y el mandato de nosotros traer esas personas a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? En su propia familia muchas veces nos descuidamos y nosotros no nos llegamos a la gente, familia de nosotros y amistades que tenemos cerca, porque creemos que en realidad hay una esperanza para ellos, sea cual sea la razón. Dentro de ellos están hablando como este hombre cuando se le pregunta: ¿y por qué tú no buscas de Dios? Bueno, porque yo no tengo quien me hable, yo no tengo quien me lleve a la iglesia. Y eso ocurre, hermano. Nos perdemos nuestro propio egoísmo como esa multitud estaba perdida. Y nadie se preocupaba por la persona más necesitada espiritual, que necesitaba escuchar a Dios, que necesitaba sanidad espiritual, que necesitaba salvación. A su nombre. El plan de Dios de encender como una chispa su poder los elementos básicos de la fe en Jesús. Ese era el plan de Dios. El Señor vino a hacer una obra con un hombre, no porque Él se lo merecía. A eso se le llama misericordia. Se le llama gracia, porque la misericordia realmente es cuando hacemos algo indebido, que es pecado. Merecemos pecado, pero Dios no nos castiga, sino que nos perdona. Eso se llama misericordia. Gracia quiere decir cuando nosotros, siendo inmerecidos de un favor, Dios nos concede ese favor, que precisamente fue lo que ocurrió con la salvación nuestra. Usted no se lo merecía, no creía que usted era tan importante, o tan bonito, tan elegante, que el Señor se fijó en usted por eso. Él lo hizo por gracia. Aun cuando andábamos sin conocerlo, como ese hombre ahí tirado, el Señor llegó a nosotros y nosotros fuimos salvos por gracia. Habla también este hombre en el piso inmóvil de la esperanza perdidas. 38 años esperando. Y aquí habla también de la importancia de nosotros activar nuestra fe para la sanidad, ya sea del alma o ya sea del cuerpo, porque hay muchos inválidos espiritualmente y hay muchos muertos espiritualmente también, que necesitan ser revividos, que necesitan ser levantados. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero batallan con sus problemas y los problemas los someten a ellos o los han tenido sometidos. Y han tratado y no han podido, y han tratado y no han podido, hasta que han llegado a darse por vencidos, ya sea con enfermedades serias o ya sea por razón de que simplemente se han dado por vencidos al ver la imposibilidad de su situación. Sea enfermedad del alma, que estamos hablando de pecado, o sea enfermedad del cuerpo. Si usted lee más abajo, después del debate que se levantó, que era propósito de Dios en esta ocasión, hacer un milagro a un solo hombre. El Señor tiene y tendrá siempre el poder de sanar todos los enfermos. Y más luego de ahí vemos que ese era el caso. Donde Jesús llegaba, todos eran sanados, dice la Biblia. ¿Por qué ahí todos no fueron sanados? ¿Por qué un solo hombre se fijó el Señor para sanar? Porque en ese momento Dios, el Señor Jesús, estaba ejecutando el plan divino de salvación para el hombre. Y era el propósito de Dios de que ese hombre, su testimonio, no fuera para esos que estaban ahí, sino fuera para un pueblo completo. Porque cuando él sale de ahí, más luego el Señor lo encuentra y habla con él. Y él dice, porque lo están atacando, porque el Señor a él lo sanó en medio del día de reposo. Ese era el legalismo de ese tiempo. La gente que se está fijando en las cosas de las personas, cómo visten, que se ponen, que se quitan, etc. Y tienen una religión superficial de cosas que ven y no de lo que dice la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces dice la palabra que él fue encontrado por Jesús y tuvo una conversación y le preguntó qué pasó, y él le explicó lo que estaban haciendo en contra de él y que hablaban de Jesús porque Jesús había hecho eso. Jesús le dijo a él: mira, vete y no peques más para que no te venga algo peor.
¿Qué quiere decir eso? La enfermedad de ese hombre fue resultado del pecado. La enfermedad más seria que puede tener una persona no es un cáncer de ninguna forma, cualquier otro tipo de enfermedad mortal. La verdadera enfermedad mortal es la enfermedad del pecado en el alma de la persona. A su nombre. Confianza en la ayuda del hombre y no en Dios. Cuando se pierde la esperanza, se amarga la vida, las quejas del hombre inmóvil busca a quien culpar. Le dice el Señor es que no. El Señor te está preguntando si tú quieres ser sano. Como te lo pregunta hoy, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? Señor, pero es que yo tengo tanto tiempo aquí y nadie me lleva al estanque, etcétera. Una excusa y empieza a acusar a otro, como hay muchos creyentes que buscan acusar a otros por sus propios fallos. Jesús no te está preguntando a ti si alguien te ha fallado. Si alguien ha disminuido tu fe, no está preguntando a ti cuál es tu problema con otro. Él te quiere preguntar a ti si tú quieres ser salvo. O quizás a otro le está preguntando, ¿tú quieres ser salvo? Y es una pregunta diferente. Está diciendo lo mismo. La salvación tiene que ver con la sanidad del alma. A su nombre. Cuando el Señor le pregunta a la persona, ¿tú quieres ser salva? No le diga al Señor, Señor, pero es que yo tengo tanto tiempo con esta adicción. Señor, es que yo tengo tanto tiempo viviendo una vida de pecado con otra persona y no tengo la fuerza para poder desatarme esa situación. Yo sé que voy a regresar a lo mismo. El Señor no te está preguntando eso. El Señor simplemente te está preguntando, ¿quieres ser salva? ¿Quieres ser sano? Todo lo que tú tienes que hacer es simplemente creer que el que te está hablando tiene el poder para hacerlo. A su nombre. Y el Señor está hablando de sanidad en este día, de sanidades que tiene mucho, de enfermedades que tienen mucho tiempo y de situaciones de pecado, las cuales han estado atando la vida de muchas personas por mucho tiempo. Hoy es el día de sanidad de parte del Señor. Él quiere sanar tu alma. El pecado, esa enfermedad del alma, es peor que la lepra, es peor, aleluya, que el cáncer, es peor que todas las enfermedades que tú puedes encontrar para el cuerpo humano. Pero en este día llega Jesús. Eres la pura misericordia. Y llega a encontrarte de una mentalidad limitada en lo que se considera misericordia. ¿Cuál es la mentalidad limitada? La persona que se sienta ahí a ver si alguien es sanado. Pero ellos están enfermos. ¿Cuándo se alaban al Señor? Y cuando se llamado, ellos se quedan y dicen, no, pero yo he pasado mucho más eso ya. Usted ve, usted tiene un concepto de misericordia limitado. Y lo que usted ha visto lo ha menguado en su fe. Y lo ha menguado en la fe usted hasta el punto que usted ni siquiera puede creer que Dios le está hablando a su nombre. Usted no puede identificar quién es que está hablando, si es un hombre o Dios. Jesús llega allí y aquel paralítico le responde como que Jesús es un hombre cualquiera. Él lo que necesita es que Jesús diga, pues yo te voy a llevar. No, Él tiene más poder que eso. Él puede resolver tu problema en este mismo momento. Él no tiene simplemente que servir como una muleta a tu falta de fe, a tu incredulidad. Es todo lo contrario. Él quiere aumentar tu fe y Él quiere demostrarte que Él tiene el poder para sacarte de la miseria del parálisis espiritual y físico con el cual tú has vivido por tantos años. A mí me parece eso decirle a él, mira, yo a ti no te estoy preguntando, ¿me entiendes? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Por qué tú no puedes? El que puede ya está aquí, te está hablando, pero tú no puedes verlo. Tú no puedes entender quién te está hablando, porque tu fe ha sido menguada y tu nivel de incredulidad ha llegado a tal punto que la palabra de fe que son enviadas bajo la unción y el poder del Espíritu no pueden penetrar a la parte íntima de tu corazón para desafiar y desalazar tu fe de tal manera que tú puedas creer que Jesús en este mismo día a ti te está hablando.
Yo no quiero argumentos, yo no quiero excusas, yo no quiero acusaciones de otros. Yo lo que quiero es saber si tú quieres ser sanado. Pues Señor, toma tu lecho, levántate y andas. Al menos obedeció a un hombre que él no conocía. Y cuando fue del pueblo y le preguntaron quién fue que lo sanó, dice, el hombre que me sanó, porque Dios no es lícito que, de acuerdo a la ley, nadie trabaje en el sábado. ¡Wow! Ahí se demuestra la limitación de la misericordia de esa generación. Que aún para ayudar a una persona necesitada era más preferible las cosas supersticiosas que creían que la misma sanidad del hombre. No se regocijaron por ver un hombre sanado que por 38 años sabían que estaba tirado en el piso. Que nunca llegue nuestra misericordia, hermano, a ese nivel, sino que siempre estemos alerta para nosotros conocer cómo Dios puede usarnos para llegar a otros y cómo nuestra propia vida tiene que estar vigilada continuamente para no entrar dentro de la incredulidad que nos hace apartarnos de nuestra fe en el Señor. Toma tu lecho, levántate y andas. Algunas enfermedades son la causa del pecado. Una de seguro es la enfermedad del alma. Y la enfermedad del alma traduce también en la enfermedad del cuerpo. Y la enfermedad del alma también traduce en la enfermedad de la mente. Mucha gente que están perdiendo sus mentes. Se reporta continuamente cuántas personas están siendo vistas por psiquiatras, etc. Nuestra confianza está en el Señor y cuando Él trae sanidad completa. Pero para que la sanidad se haga efectiva y permanezca, la primera que tiene que resolverse es la sanidad del alma. Por eso fue que el Señor le dijo a ese hombre, vete y no peques más. En este día las aguas, no de Bethesda, sino las aguas que mueve el Señor con su poder, están revueltas. Y no es un ángel que está bajando a removerla. Es el mismo Señor que está presente para sanar. No al que llegue primero, necesariamente, sino aquel que cree en Él. Ponte de pie conmigo. Si tú estás enfermo, si tú estás enferma, especialmente si tú has tenido mucho tiempo enfermo, el Señor quiere tratar contigo en esta tarde. Si tu enfermedad ha sido del alma, ha estado atado con una práctica pecaminosa que no puede, en contra de la cual tú no puedes liberarte, Él está aquí para sanar tu alma, perdonando tus pecados. Si tú estás enfermo y sospechas que tu enfermedad es por razón de pecado, el Señor quiere resolver ambas cosas. Él quiere sanar tu alma y Él quiere sanar tu cuerpo y también tu mente. Jesús llegó a ese lugar donde había tanta gente que necesitaban su poder de sanidad y salvación y ninguno lo reconoció. No permitas que la incredulidad en tu corazón en este día también te cause estar ciego a la presencia de Dios cuando Él habla y cuando Él quiere hacer la diferencia. El altar está abierto. Tú puedes pasar al frente y yo quiero orar por ti, por tu sanidad total. Lo que no es de ti.
besas para solo a ti mirar.